Hay compromiso de el habla, es decir, del aspecto físico en la articulación del lenguaje, pero no un compromiso del lenguaje como proceso psicológico con toda esa estructura lingüística que tiene y en la integración de este lenguaje con el pensamiento. Y entonces tenemos una diferenciación significativa. Si entonces decimos que hay un compromiso del punto y modo de articulación debido a una alteración ¿de qué? De la percepción del aparato como articulador. ¿De qué áreas cerebrales? Ahora sí, estamos hablando. Ya chingó, porque usted empezó a hacer el ejercicio. Ay, ¿yo? Sí, puede ser el lóbulo occipital. El lóbulo occipital. No, yo decía de la infiltración, ¿no? ¿De qué? Yo decía de la infiltración. ¿El lóbulo occipital de qué se encarga? De la visión, nada que ver. Entonces, podría ser del lóbulo parietal. ¿por qué del lóbulo parietal? En el área sensorio-motora. Chinga, ¿cuál es la área sensorio-motora parietal? No. Pues claro que no. ¿Por qué el lóbulo parietal? ¿De qué se encarga el lóbulo parietal? Del procesamiento cutáneo kinestésico, de las sensaciones que táctiles, ¿verdad? Y entonces, como es información cutáneo kinestésica de la propiocepción, pues sí, son los lóbulos parietales. En las zonas primarias, en las zonas secundarias, en las zonas terciarias. En las zonas secundarias. Las zonas primarias reciben la información, hasta ahí estamos hablando de lo sensitivo. Cuando hablamos de percepción ya no son zonas primarias, no son las áreas 3, 1 y 2, que son las zonas primarias parietales. Estamos hablando de las áreas ¿qué? 5, 7 y 40. Esas áreas del mapa de Brodmann, todos dicen traer una fotocopia del mapa de Brodmann, por favor, cara lateral, cara medial, fotocopias. Entonces, en las zonas secundarias, en esas áreas 5 y 7 y parte del área 40, esa información es procesada, es decir, son responsables de la percepción de ese aparato como articular. Y entonces, esa apraxia del habla también es conocida como, hace rato nos dijeron, afasia, ¿verdad? Una afasia motora aferente o afasia sensorial transcortical. Y la dificultad es una dificultad del punto y modo de articulación. ¿Ya hasta dónde llegamos? Es decir, cuando un pequeño lo llevan con ustedes, que son los chingones en la especialidad, especialistas en el área, y el niño tiene problemas para emitir algunos sonidos entonces del lenguaje, no tiene un trastorno del lenguaje, tiene una dificultad de ¿qué? Del habla. Es una dificultad del habla, no es el lenguaje el que está comprometido. Cuando el niño, a pesar de que articula bien, su lenguaje es fluido, dice puras pendejadas, pues entonces sí tendríamos que pensar en un trastorno del lenguaje. Es decir, se altera la estructura lingüística. Es que mañana fuimos a comer chapulines. Entonces, está teniendo problemas en la organización ¿qué? De la morfosintaxis. ¿Sí? Toque un cuadrado amarillo y un cuadrado rojo. Y toca el cuadrado amarillo con el cuadrado rojo. Cambia una conjunción por una preposición. Tiene problemas entonces de lenguaje.
que están afectando además la capacidad intelectual. Y entonces podemos hacer una buena diferenciación de este tipo de trastornos. ¿Sí? Bien. Seguimos. Movimiento cuando utiliza un instrumento, y en la otra es haga la mímica de estar utilizando, de hacer X o Y, ¿no? Y son cosas diferentes. Usted decía inclusive que no era muy sencillo, era muy simple el movimiento, y en otras no era tan simple, ¿no? Ambos son complejos, pero necesitamos en estas tareas requerimos de los dos elementos, ¿no? ¿Sí? Por eso cuando la compañera daba esta descripción sería un poco más cercana precisamente a la disfuncionalidad, ¿no? Ya después nos metimos en más complicaciones, pero bueno, el punto es que tendríamos una diferenciación de la dificultad en el concepto que tengo del movimiento, no del objeto. No es un problema de la concepción del objeto, es un problema de la concepción del movimiento, que está incluido en la memoria procedimental. ¿Sí? Es decir, si no se le da la instrucción, por ejemplo, ella puede llevar a cabo los movimientos para hacer ensaladas. Es más, dejamos ahí, le pedimos que haga una ensalada y por un automatismo, si sabe hacer ensaladas, se ha hecho ensaladas, toma y la hace sin dificultad. Pero si le pedimos, haga la mímica de hacer una ensalada, adiós que les doy. Imposible. Imposible hacer la mímica, ¿verdad? De los movimientos que se requieren. Y entonces en ambas va a haber una alteración de la secuenciación del movimiento, pero en una se va a deber a la alteración de la concepción propia de, es decir, en la ideacional, y en la ideomotora no es la concepción de, la tiene, pero a la hora de la ejecución es torpe, se modifica la secuencia del movimiento, hay omisión de movimiento, hay el uso de la mano como el objeto. Haga como que, ¿cómo clava un martillo? Y entonces agarra a la persona y hace esto. Está utilizando las manos como los objetos, ¿verdad? Entonces vamos haciendo diferenciaciones. En este sentido es muy interesante. Decíamos que era más interesante ir categorizándolas por su propia disfuncionalidad, es decir, a la praxia de ¿qué? Del vestir, la praxia ¿qué más? ¿Qué? De la marcha, la praxia constructiva, jugo-lingofacial, ¿sí? Apraxia gestual. Cuando hablamos de la apraxia gestual, que es la que más se acerca a la idea, ¿cuál sería? ¿En qué consiste? No hacerlos. Haga el saludo militar. Haga como si le dijera a alguien que está loco. La terapeuta por hablar de sus preguntas. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos otro tipo de alteraciones. Hay un closing in que también es muy característico en los trastornos apráxicos de frontales, ¿verdad? Que el sujeto lo que quiere hacer es hacerlo con el esquema, más bien con el cuerpo del terapeuta. Y entonces le pedimos que haga esto. Y entonces la persona lo que hace es agarra una de sus manos y con la una de él trata de hacer. Y por eso planteamos que era mejor esa clasificación, porque nos iba a costar trabajo poder trabajar, poder analizar este tipo de clasificación que se sigue empleando por el carácter semántico que tiene, pero que en la práctica
es muy difícil para poder diferenciarlo y establecer el mecanismo que puede diferenciarlo. Bien. ¿Así o más? Seguimos, pues, ¿no? ¿O ya estamos? Hay ruptura de vías subcorticales, pero a nivel intracortical se van a afectar también estas conexiones. O sea, también en la corteza hay una alteración de procesamiento. La visión no solamente, ¿cuántos milímetros mide la corteza cerebral? Neurochela para todo el grupo, ¿eh? Si no me la dice. Es punto 40. Es punto 40 y algo. A ver, ¿quién dice yo? A la una. Y vamos con una mega pinche triángulo con todas las cosas. Nadie más, 2. ¿Qué? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 milímetros. ¿Qué punto 43? 6 milímetros. Mire la corteza cerebral. 6 milímetros. Es decir, no solamente se afecta el comportamiento por la lesión en los núcleos neuronales, sino en las que ¿esto qué sería? Es una pinche neurona. No dije que estoy haciendo ahora. ¿Esto qué es? Bien. Si hablamos de lesiones entonces en la corteza, son lesiones sobre todo de la sustancia ¿qué? Gris, ¿verdad? El axón está cubierto por las células de Schwann, ¿verdad? Es la cubierta de mielina que tienen. El estímulo entonces eléctrico viaja brincando, ¿verdad? Para activar los sacos, las bolsas, los sacos, donde están los neurotransmisores, mandarlos a un espacio sináptico donde otra neurona los capta en el cuerpo, en la dendrita o puede ser inclusive en el axón. Bien. Cuando la lesión es en la corteza es fundamentalmente de núcleos neurales, es decir, de un conjunto de neuronas que estaban trabajando especializadas en algo. Por ejemplo, la percepción propioceptiva. No sensibilidad. Sensibilidad es la recepción de la información a nivel primario. Hablamos de procesamiento de percepción, ¿no? Entonces, ya no puedo percibir. Cuando digo no puedo percibir es no quiere decir no tengo sensibilidad. No puedo percibir, no puedo procesar información del aparato como articulador. Se lesionan estos elementos. ¿Sí? Pueden no estar lesionados los axones y mantener entonces contacto con otras neuronas que no están en el área lesionada, ¿no? ¿Sí?
Puedo no tener una lesión en el centro, en los centros neurales, pero se perdió la comunicación porque se lesionó el axón que contactaba con estas otras. En ambos casos puedo tener entonces el trastorno característico. Entonces no es solamente, es también lesiones por la comunicación de vías, es decir, hay una aferentación y eferentación que es intracortical e intercortical, de un hemisferio a otro, ¿no? Del izquierdo al derecho, ¿vale? ¿Sí? Entonces, en general existe. Y existen efectos muy interesantes, es decir, hay un foco isquémico, ¿sí? Es decir, se lesionaron estas neuronas, pero hay un efecto de diáskisis a estas neuronas, que consiste en que si yo estaba contactando con este surtidor de información, cuando se ve afectado, tengo dificultades en procesar. ¿Por qué? Pues porque no llega la información de aquí. Sí, entonces es un efecto de diáskisis, no de la isquemia. ¿Sí me entiendo o no? Es decir, puedo reprobar mi examen de neuropsicología, ¿verdad? No porque sea un pendejo, sino por ser un huevón, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, el problema no es que tenga aquí dificultades, pues en un centro que procesa la información, sino que no tiene la información adecuada de su centro. Y eso da como resultado el trastorno. Cuando evaluamos estos trastornos, no evaluamos exclusivamente el trastorno, sino el resultado de la lesión cerebral. Es decir, si yo tengo muchos recursos compensatorios, ¿verdad? Estos recursos compensatorios, entonces, lo que van a permitir es que trate de solucionar la tarea. Hay un fondo de reserva. Tengo una gran cantidad de ramificaciones. Y entonces sí, aunque se lesionó esta parte de, están una gran cantidad de conexiones todavía. Por eso es importante entonces, además de estarse autoestimulando, ¿verdad? Estar teniendo otro tipo de actividades. Es decir, interactuar con las otras personas, con las otras culturas y demás chucherías. Bien, ¿qué más? Entonces, sí. Yo tengo una pregunta, pero es en relación no a las prácticas del lenguaje. Cuando Ya pasó. Pero son re güeyes, sí. No, no es posible, pero bueno. Si así se llevan. No, yo no dije nada. A ver, escuchamos. Cuando se adquiere un nuevo idioma, podría ser un mecanismo compensatorio. Para la comunicación, pero es disfuncional. ¿Por qué es disfuncional? Porque no todo el mundo sabría ese idioma. Pues porque, imagínense, si trata de compensar en japonés y usted lo que habla es portugués, pues nadie lo va a entender, ¿sí me explico? Pero sí suele aparecer como un recurso compensatorio. Los políglotas, cuando tienen un trastorno afásico, en donde primariamente se observa es en su lengua, y entonces recurren a las otras lenguas para tratar de compensar, pero obviamente pues es disfuncional, ¿no? Diferente a los pochos, ¿no? Díganles por favor a todos. Lo está chismeando. No, solo repetí pocho, cuando ustedes algo yo quiero repetirlo. Y entonces, sí, eso es lo que sucede. Sin embargo, también el lenguaje más conservado es el idioma natural. Que los políglotas por condiciones X, es decir, por ejemplo, las guerras, ¿no? Cuando los niños tienen que ser desplazados desde meses de edad,
aprenden dos idiomas desde un inicio y las dos son lenguas maternas. Y entonces la red responsable de los lenguajes es mucho más compleja. O sea que entre más vamos a hacer cosas de diferente forma, hay mayores mecanismos de compensación. Mejor posibilidad de compensar y de rehabilitar procesos. Por eso algunos dicen que el grado escolar o el aprendizaje nos puede prevenir de una demencia. Nos previene de una demencia en términos del deterioro cognitivo. La demencia iba a estar como entidad, como una etiopatogenia, una patología. El Alzheimer va a estar ahí. Pero como estoy compensando por todo el fondo de reserva que tengo, puede no aparecer el trastorno mental como tal, y primero me aplasta, no sé, un pinche transporte del RTP, o caigo a las vías del metro en un pinche desmadre ahí en metro de la DA o metro Pantitlán. Sí. Entonces, por eso es importante, todo lo que ustedes son lo han aprendido y depende de las conexiones nerviosas. Lo mamón que soy, para no echarles la boca, se debe a las conexiones a cómo he aprendido las conexiones nerviosas que he hecho. Mi neurosis, mis filias, mis adicciones dependen de esas conexiones. Y entonces, es aprendizaje. Por eso sí es importante que además de que sepan hacer sopes, pues hay que aprender 2 derechos un revés y chucherías de esas, ¿no? Habilidades manuales. En fin. Que si no hemos terminado el pinche concepto de apraxia, no se hagan. Concepto de apraxia. Pasados de listos. No debe de haber una alteración intelectual ni sensitiva. No debe haber un trastorno mental, porque si hay alteraciones intelectivas. Un trastorno mental, ¿y qué? O una alteración sensitiva en la parte de recibir. Alteración de vías primarias. Es decir, puedo tener un trastorno perceptual, visual, al puro estilo de las pendejadas que hacemos en las posadas, de que le ponemos una pinche bufanda después de 3 vueltas que damos a... Y tal, le preguntamos a la mamá de... ¿Qué? ¿Esa? ¿Sí o no? ¿Sí puedo tener un trastorno perceptual o no? Hasta les dudan, ¿verdad? Pues no, imagínense si me diagnostican con problemas de lectoescritura y soy ciego. Sí. Es decir, no debe haber compromiso de las vías primarias. No debe haber compromiso de las vías primarias. ¿Por qué no debe haber un trastorno mental? Porque ya no tengo los recursos, no solamente intelectivos, hay una tergiversación, hay una alteración de todo el sistema nervioso. Multiinfartos, esclerosis múltiple, Alzheimer, demencia por infecciones como el VIH, trastornos también demenciales por neurotóxicos. Entonces ahí no podemos hablar ya ni de afasias, ni de apraxias, ni de amnesias, ni de agnosias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una alteración de todo el sistema, está colapsado el sistema, y entonces pues cometemos errores de orientación. Entonces, si recapitulamos, si retomamos, integramos toda la información, ¿quién ahora ya con todos estos datos y nos da el pinche concepto de apraxia sin dificultad?
consultarlo. ¿Quién dice yo? ¿El equipo o alguien? ¿Alguien quiere quitarse todos sus neurotachos del día de hoy? ¿Nadie? Bueno, a ver, entonces es obligación del equipo darnos ya el concepto de sí. Bueno, es la actividad dirigida a un fin. Bueno, Alguien que esté despierto, que esté consciente. es la alteración del movimiento dirigido a un fin, en donde no se deben de ver afectados. No, primero sería por lesiones. Oh, chinga, ¿quién de las dos?